Una vez más estamos aquí, estamos en una nueva semana, agradecidos a Dios por tanta bendición, por la vida que nos da, por el privilegio de tener libertad para poder abrir la palabra de Dios, de poder descubrir ese tesoro extraordinario que tiene la Biblia para nosotros. Bienvenido, grande abrazo para ti, tú que estás allí en Colombia, México, Perú, Ecuador, Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, no sé cuál es el país, Estados Unidos, en Europa. Gracias por seguir siempre este programa. Y qué bueno recibir tus comentarios, qué bueno recibir aquel testimonio lindo de cómo Dios está cambiando tu vida. Escríbenos hoy un mensaje, cómo este programa te ayudó a comprender muchas verdades. Ya sabes que en Facebook nos puedes encontrar como Biblia Fácil, puedes escribirnos y nosotros allí estaremos listos para atenderte y también para orar por ti. Hoy tengo un regalo muy especial y es un curso bíblico llamado Enseñanzas de Jesús. Este curso fue preparado pensando en ti. Por eso tú puedes solicitarlo ahora mismo si nos escribes a este número de WhatsApp. Más 5512 9810 1460. Si estás en Sudamérica, recibirás el curso a todo color, en formato físico, fuera de Sudamérica, en formato digital. Estamos listos para poder comprender uno de los temas que Jesús tocó aquí cuando Él estaba aquí en la tierra cumpliendo su ministerio. Hoy vamos a hablar lo que Jesús enseñó sobre la santificación. ¿Quién es un santo? ¿Podemos ser santos? Si tenemos una naturaleza pecaminosa, eso vimos en el programa anterior, ¿cómo alcanzar la santidad? ¿La santidad está reservada solo para algunas personas o para toda la humanidad? Eso veremos hoy. Bienvenido. Y hoy queremos conocer a una de nuestras participantes que está aquí en este programa, como lo estamos haciendo en todos los programas, conociendo a uno. Y hoy quiero saludar aquí a, tu nombre es, me olvidé ahorita, Rosy. Rosy, toma el micrófono, por favor. Rosy, bienvenida a este programa. ¿Cómo estás? Gracias, pastor. Estoy bien, gracias. Es para mí un honor estar aquí delante de usted, escuchando todas sus prédicas. Y me siento tan feliz de estar Qué aquí. bueno. Vine aquí a aprender y alimentarme espiritualmente Eso también. es bueno, aprender mucho, ¿verdad? Ujú. Un saludo especial para la familia que Ah, está en en Perú, Perú, ¿verdad? sí. Dios te bendiga, gracias por participar. Gracias. Soltera, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Ujú. Ahí nuestros amigos están Ujú. viendo en todo el mundo. Aquí tenemos una participante, Ujú. tenemos varios solteros aquí, me parece, ¿no? Bueno. Gracias. Amigos, vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a descubrir este lindo mensaje que Dios tiene para nosotros. Oramos. Querido Dios, vamos a abrir tu palabra y pedimos una vez más la presencia de tu Santo Espíritu. Ilumínanos, ayúdanos a encontrar esta verdad en aquel tesoro maravilloso que vamos a abrir, que es tu palabra. Ayúdanos a entender que la santificación es aquello que tú deseas para todos tus hijos. Mas también no solamente nos enseñes, sino también nos capacites hoy para alcanzar aquel ideal elevado que tienes para tus hijos. Danos tu bendición, en nombre de Jesús. Amén. Hoy hablaremos acerca de la santificación. La imagen colocada para hoy, encontramos ahí a una persona frente a la palabra de Dios y mientras esté más cerca de la Biblia, ella resplandece más y se va quitando aquella naturaleza de pecado, ¿verdad? Amigos, hay un asunto que nosotros tenemos que comprender cuando hablamos de santificación. Hoy vamos a hablar de santidad, de quién es un santo, qué significa santificación. Hay muchos que confunden la palabra santo con impecable. Impecable es aquel que no comete ni un solo pecado. Impecable, él no peca. En cambio, santidad no tiene que ver con impecabilidad. Santidad tiene que ver con una relación estrecha con Dios. Y fíjense una cosa, el ser humano no es consciente de su condición cuando está lejos de Dios.
Voy a poner aquí un ejemplo. Vamos a imaginar de que yo estoy con la cara manchada, ¿ah? Estoy con alguna cosa que ensució mi cara. Entonces yo voy a estar lejos de la luz, voy a estar en la oscuridad. Si en la oscuridad yo tomo un espejo, mi cara está buena, está limpia. Ahora, cuando yo salgo de la oscuridad y me expongo a la luz, mientras esté más cerca de la luz, más imperfecciones voy a ver. ¿Sucede eso en la vida? Sucede. Cuando estamos en la oscuridad, está todo bien. Cuando nos acercamos a la luz, nos damos cuenta que hay imperfecciones. En la vida cristiana es así. Una persona que está lejos de Dios piensa que está bien. Esa persona ella piensa que no le falta nada, piensa que tomó el camino correcto. Dice, yo estoy feliz, a pesar del vacío que pueda tener. Ella piensa que está bien. Pero cuando sale de la oscuridad y empieza a acercarse a la luz, se va a dar cuenta que mientras esté más cerca de la luz, más imperfecto se ve. Y aquí está un punto clave que necesitamos conocer. ¿Saben ustedes cuándo empezamos a criticar y a ver los errores de los demás? Cuando estamos en oscuridad. Porque cuando estamos cerca de la luz, no nos da para ver los errores de los demás. Porque nosotros nos vemos tan imperfectos. Tan imperfectos. Entonces la persona que se cree superior, la persona que se cree más santo que otro. ¿Has visto la persona que, parece que esa persona ya debe estar en el cielo, ¿verdad? O una persona que se siente así, que humilla a los demás porque los demás son pecadores. Es una persona que todavía está en oscuridad. ¿Por qué? Porque si estuviese cerca de la luz, mientras más cerca de la luz esté, más imperfecto se ve. ¿Cuándo los seres humanos empezamos a ver los errores de los otros? Cuando nosotros creemos que somos perfectos. Entonces empezamos a apuntar, a señalar. Eso no significa que yo voy a ignorar que el otro se esté perdiendo. Eso no significa que yo voy a cerrar mis ojos a lo que veo de alguien a quien puedo ayudar. Lo que significa, lo que estoy refiriéndome es que hay personas que se dedican exclusivamente a ver los errores de los otros. Nunca son capaces de ver algo bueno. Hizo 90 cosas buenas, pero solamente ve el único error que tuvo. Ahora, ¿cómo llegar a ser santos si todos somos imperfectos? ¿Cómo? Muy buena pregunta. La Biblia dice en San Juan 17:17, de paso, esta es la oración sacerdotal que Jesús hizo por sus discípulos, por todos nosotros también. Ahora, en el contexto está orando por sus discípulos. Y allí en su oración al Padre le dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿De qué está hablando? De santidad. Ah, qué interesante. La santidad aquí no tiene que ver con aquello que haga o no haga. Aquí tiene que ver la santidad de cuánta verdad hay en mi vida. De cuánto conozco la verdad y vivo la verdad. Y Jesús dice, santifícalos, es decir, hazlos santos. ¿Cómo van a ser santos si todos somos pecadores? ¿Cómo somos entonces santos? En tu verdad. ¿Cuál es el trabajo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo va a ser un tema específico que vamos a hablar sobre el trabajo que él hace. Más hoy quiero dar un adelanto. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo en la vida? Colocar mi vida en armonía con la palabra de Dios. Y cuando mi vida está en armonía con la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios, entonces yo empiezo ¿a qué? A un proceso de santificación. Cuando un cristiano empieza en el proceso de santificación, cuando conoce la verdad y vive la verdad que conoce. Porque hay muchos que pueden conocer la verdad, pero vivir lejos de esa verdad. Entonces Jesús dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad.
¿Cuál es el concepto que todos tenemos cuando alguien nos dice, hay un santo? Todos nosotros yo creo que tenemos un concepto de santos, ¿verdad? Santo es una imagen que está colocada en alguna iglesia, es una escultura, y ustedes han visto las imágenes de los santos, perfecta, su mirada tierna, su sonrisa santa, hasta su mano cuando levanta parece. Y los seres humanos somos así, ¿verdad? Nosotros creemos que santidad tiene que ver con comportamiento. Claro, la santidad se refleja en el comportamiento, pero hay personas que dicen, no, una persona santa no se ríe, camina despacio, nunca... Espera un momento, ese es el concepto de santidad en la Biblia. Entonces, hay personas que dicen, santos fueron los apóstoles, ¿no? Por eso aparece San Juan, aparece San Lucas, ahí tomando los evangelios, aparece San Marcos y todos los santos. Otros dicen, no, santo es la persona que hace buenas obras, aquella persona que se sacrifica por los demás. Madre Teresa de Calcuta, 1910, 1997, una vida llena de sacrificio, de abnegación. Ella es santa. Eso es santidad de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice la Biblia. Romanos capítulo 1, versículo 7. Es interesante ver este texto, lo que el apóstol Pablo está hablando acerca de la santidad. Romanos capítulo 1, versículo 7. Fabián, ¿tienes allí el texto? ¿Puedes leer, por favor? Romanos 1, 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Gracias. ¿Cómo se dirige Pablo a los que están en Roma? Amados de Dios, llamados a ¿qué dice? A ser santos. ¿A quién está dirigida la carta? A los miembros de la iglesia que están allí en Roma. Si nosotros vamos al libro de Filipenses capítulo 1, versículo 1, vamos a encontrar la siguiente declaración. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, dice allí a todos los santos. ¿Cómo que santos? Ahí dice, en Cristo. ¿Quién es un santo según allí lo que Jesús menciona en su oración? Aquel que está en la verdad y vive la verdad. Aquí en el texto que menciona Pablo, ¿quién es santo? Aquel que está en Cristo. Aquel que está en Cristo camina de acuerdo a la voluntad de Dios expresada en su palabra. Y es por eso que dice, todos los santos en Cristo Jesús que están allí en Filipos. Miren, ¿cuál es la voluntad de Dios para sus hijos? Este texto sí es extraordinario. Edith, por favor, ¿podrías leer este texto? 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Está ahí en la pantalla, puedes leer nada más. Toma el micrófono. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Muy bien. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La santificación. Es decir, si es la voluntad de Dios, este es un tema súper importante en la vida del cristiano. Yo quiero saber la voluntad de Dios. Correcto, anda la Biblia. Y en la Biblia dice, la voluntad de Dios es que sea santo. Hasta aquí el nivel está muy elevado, ¿no? Pero hasta aquí encontramos dos conceptos. Santo, ¿quién es en primer lugar? Aquel que vive la verdad. ¿Qué verdad? La palabra de Dios. Número 2, ¿quién es santo? Aquel que está en Cristo. Que camina al lado de Cristo. Que tiene una relación estrecha con Cristo. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que sea santo. Ahora, este texto es más estremecedor aún. Hebreos capítulo 12, versículo 4. Y allí dice así, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Todos soñamos con el cielo, ¿verdad?
¿Por qué aceptamos a Jesús? Porque queremos tener vida eterna. Por su gracia soñamos con el cielo, un mundo diferente, un lugar diferente. Ahora dice, ¿sueñas con el cielo? Correcto. ¿Eres salvo por la gracia? Correcto. Pero tienes que entrar en este proceso de santificación. ¿Por qué? Porque aquel que no camina con Dios, no vive la verdad, es decir, no se santifica, ¿qué cosa dice la Biblia? Sin la santidad nadie verá al Señor. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ser santos? Aquí, según el texto bíblico, si estamos acostumbrados a pecar. Una vez más, no existe santidad sin Cristo y sin la palabra de Dios. Ahora, amigos, santidad no tiene que ver con perfección, sino tiene que ver con progresión. Voy a explicar aquí estos dos términos. Algunos piensan que santidad es llegar a una meta. Es decir, yo me esfuerzo, yo ayuno, yo oro, yo aprendo la Biblia, yo conozco, llego aquí, soy santo. No, eso no es santidad. Santidad es un constante caminar con Cristo, un constante crecimiento en Cristo. No es perfección, ¿qué cosa es? Progresión. ¿Cómo progresión? Todos los días aprendo, todos los días lucho, todos los días venzo, a veces caigo, me levanto. Entonces, santidad no tiene que ver con actos que yo haga. Porque una persona dice, pastor, yo ayer estuve con Cristo, pero hoy no hice mi culto, hoy no oré, hoy caí. Entonces ya dejé de ser santo. Claro, el momento que te separas de Cristo, te separa de su palabra, deja de ser santo. Y cuando deja de ser santo, empiezan los frutos del pecado. ¿Correcto? Pero la santificación es un proceso. Caes, te levantas, caminas al lado de Cristo, te aferras a Cristo, empiezas a vivir la palabra de Dios, caes, te levantas. Es un proceso de progresión. Entonces llega un momento en que tú empiezas a dejar los malos hábitos de manera natural. Amigos, cuando nosotros comprendemos esto, nosotros nos olvidaremos de todos aquellos problemas que por allí algunos están discutiendo. Voy a poner un ejemplo. Hay personas que dicen, mira, para que tú seas cristiano, tienes que vestirte así, peinarte así, hablar así, dejar eso, no bailes, no tomes, no fumes. ¿Está? Entonces aquel que le gusta dice, no, yo no llego ni el primer paso. ¿Correcto? Pero si yo muestro a esa persona y le digo, tú eres drogadicto, tú fumas, tú tomas, tu comportamiento es así, todo bien. Pero yo te muestro a Cristo. Camina con Cristo. Relaciónate con Cristo. Y cuando caminas con Cristo, el Espíritu Santo empieza a cambiar de adentro hacia afuera. Porque los cambios de afuera hacia adentro no sirven. Yo conozco tanta gente cristiana que dice, pastor, esto es una carga, esto es un aburrimiento. ¿Por qué le digo? Claro, es que soy cristiano y yo quiero estar disfrutando eso, quiero hacer esto, quiero lo otro, pero le digo, tu problema no es ese, tu problema es cuánto te relacionas con Cristo. ¿Por qué? Porque si tú vas a estar allí reprimido, deseando lo que los otros, si tú no eres un cristiano feliz, ese cristianismo no sirve. Cristianismo que no trae felicidad no sirve. El cristianismo es caminar con Cristo y Cristo va cambiando mis hábitos. Antes le gustaba usar joyas, arete, le gustaba usar todo. Entonces yo no le puedo decir, sácate eso para que seas cristiano. Yo tengo que decirle, relaciónate mejor con Dios. Vamos a orar más, vamos a estudiar la Biblia más. Y luego, de manera natural, ya va a decir, yo ya no necesito esto. Ahora, eso no significa que yo no le voy a decir qué cosa sí y qué cosa no es el ideal de Dios. Ella tiene que conocer,
Pero los cambios no deben ser de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. ¿Eso qué cosa es? Santificación. Cómo Dios me va transformando, me va cambiando, me va renovando. Sí, Fabián. Cuando hay personas que juzgan o critican cuando personas cristianas andan así con aretes, zarcillos, ¿qué hay de esas personas que critican así? Hablando de la crítica, ya comencé el programa diciendo que mientras estás más en la oscuridad vas a ver los errores de los otros porque crees que tú eres perfecto. ¿Ah? Pero yo no quiero que aquí me confundan un asunto. Criticar es ver solo defectos para arruinar a la persona. Ahora, cuando yo veo que alguien está en un camino equivocado, yo sí puedo advertir, pero yo no me puedo presentar a él como alguien superior o como alguien o como alguien que es más perfecto que él, ¿correcto? Yo voy a orar, le voy a decir, mira, yo tengo mis debilidades, yo tengo mis problemas, creo que esto no es el camino, tú no estás yendo por buen camino, yo voy a orar por ti. Y tú quiero que ores por mí porque todos necesitamos cambiar, ¿correcto? Ahora, ¿qué tal cuando yo obligo a las personas? Hay personas que salen incluso de una iglesia por mucha crítica y mucho prejuicio, ¿correcto? Personas que se les dice, tienes que cambiar esto ya. Ahora, fíjense una cosa. El cambio en un cristiano tiene que existir, ¿sí o no? Por supuesto. ¿El cristiano se diferencia de todos en todo, sí o no? Sí. Pero ¿cuál es el énfasis que estoy colocando? Que el cambio no sea porque alguien me dice, quieren para hacerles un ejemplo. Hace algunos años, una señorita se acercó y me dice, pastor, yo estoy mal, me dice, tengo una vida doble. ¿Cómo le digo? Ella era líder de iglesia, lideraba, todos los líderes lo apreciaban, la iglesia lo apreciaba. Entonces un día dice, pastor, yo no puedo más. ¿Cómo le digo? Mira, me dice, yo toda mi vida, antes de ser cristiana, yo bailé. Para mí el baile es la mayor tentación. Ahora, pastor, yo cuando ya me convertí, cuando yo me bauticé, entonces me dijeron, no tienes que hacer. Yo entiendo eso. Está bien, le digo. Entonces, ¿qué pasó? Dice, pastor, solo que nunca fui feliz. ¿Cómo que nunca fuiste feliz? Claro, me dice. Porque yo vengo los sábados a la iglesia, o vengo un día a la iglesia, y en ese día yo me visto bien, en ese día yo me saco todo lo que escandaliza. Pero cuando llega a la casa, usted no sabe quién soy. Yo en casa estoy pintada, estoy con arete, estoy con joyas. Fines de semana me escapo para ir a una discoteca. Con tal de que nadie me vea. Está bien. Ahora mira, ¿cuántas personas están viviendo un cristianismo así? Voy a repetir una vez más esta expresión. Cristianismo no es sinónimo aquí de no disfrutar la vida. Cristianismo no es sinónimo de opresión. Cristianismo es sinónimo de felicidad. ¿En qué sentido? Si yo hago algo es porque amo. Y aquí voy a tocar un asunto más serio. Personas que dicen, tienes que guardar los mandamientos para salvarte, es un legalista. Y la persona que dice, yo guardo los mandamientos porque amo a Dios, es un cristiano. ¿Cuál es la diferencia? Uno está cuidándose, esto es malo, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno. Querido, eso no es una vida buena. Que sí, no. Cuando tú te relacionas con Cristo, las cosas que hagas van a ser buenas. ¿Por qué? Porque caminas con Cristo. Tu vida está en armonía con la palabra de Dios. Entonces, en un momento vas a dejar todo, vas a dejar todo aquello que sabes que no está bien. Pero el cambio no es externo. ¿Dónde es el cambio? Interno. El cambio es de adentro hacia afuera. Entonces yo no quiero que algunos por ahí malentiendan diciendo, aquí el pastor está dando permiso para que todos hagan lo que quieran. No.
Los principios bíblicos tienen que predicarse, tienen que decirse qué es correcto y qué no es correcto. Pero yo no puedo juzgar, criticar, presionar, obligar a una persona a un cambio externo cuando sé que su corazón no ha cambiado. Y eso no lo hace el ser humano. ¿Quién lo hace? Lo hace Dios. Por eso es que en la salvación el ser humano solo tiene que tener disposición. ¿Quién santifica? Dios. ¿Quién salva? Dios. Mi parte es aceptar a Cristo, mi parte es caminar con Él, es colocar mi vida en armonía con la palabra de Dios, pero ni siquiera yo tengo fuerza para eso. ¿Quién lo hace? Cristo. Entonces, ¿cuál es mi parte? Buscar la presencia de Dios. Y cuando camino al lado de Jesús, yo empiezo el proceso de santificación. Edgar. Sí, quería compartirme con ustedes un versículo. San Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Te adelantaste al proceso final de santificación que vamos a tocar aquí. Gracias por tu aporte, Edgar, porque a eso nosotros vamos a llegar. Ahora, fíjense, amigos, cuando hablamos de salvación, la salvación en la Biblia se desarrolla en 3 tiempos, en 3 momentos: pasado, presente y futuro. ¿Correcto? Pasado, presente y futuro. En el tiempo pasado se llama justificación. En el tiempo presente se llama santificación. Y en el tiempo futuro se llama glorificación. ¿Correcto? Una vez más, la salvación en la Biblia está presentada en 3 momentos: pasado, presente y futuro. En el pasado, ¿cómo se llama? Justificación. En el presente se llama santificación. Y en el futuro se llama glorificación. ¿Cuándo yo soy justificado? ¿Cuándo yo soy santo? ¿Y cuándo seré glorificado? Eso es lo que vamos a ver hoy. Muy bien, ¿qué significa justificación? Vamos al libro de Tito, capítulo 3. Miren, Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito 3:5. Allí dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por la misericordia. ¿En qué tiempo está aquí? Pasado. ¿Qué cosa dice? Nos salvó. ¿En qué tiempo está? Pasado. No cambies el canal. Vamos a una breve pausa y ya regresamos. Estamos de regreso. Este es tu programa Biblia Fácil. Hoy hablando acerca de santificación. Y antes de ir a la pausa, hablamos de que la salvación en la Biblia está presentada en 3 momentos: pasado, presente y futuro. Entonces el libro de Tito dice, nos salvó. ¿En qué tiempo está? Pasado. Entonces quiere decir, ya nos salvó, pues ya estamos salvos, ¿no? Ustedes han escuchado aquella teología que por allí se proclama: una vez salvo, salvo para siempre. La gracia irresistible, ¿verdad? ¿Qué significa? Yo acepté a Cristo, puedo hacer lo que quiero, vivir como quiero, ya, suficiente, ya acepté a Jesús. Y hay tantos cristianos en este mundo que dicen, yo soy cristiano, acepté a Cristo cuando era niño, soy cristiano, correcto. Justificación, ¿en qué tiempo está? Pasado. Ahora les explico un poco más de justificación. Vamos al libro de 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Presten atención aquí el texto. Primera de Corintios 1, 18. Dice así, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, es decir, a nosotros, que dice Pablo, es poder de Dios. Los que se salvan, ¿en qué tiempo está? Pasado, presente y futuro. Presente. Salvación ahora. Para los que se salvan, ¿qué cosa es?
poder de Dios. Muy bien. Tito dice nos salvó. Pablo dice los que se salvan. Y vamos al otro texto. Romanos capítulo 5, versículo 9. Romanos capítulo 5, versículo 9. Dice así: con mucha más razón, habiendo ya sido justificados. ¿La justificación en qué tiempo está? Pasado. Ya fuimos justificados por su sangre. ¿Qué dice? Por él seremos salvos. La palabra seremos, ¿en qué tiempo está? Pasado, presente y futuro. Futuro. Entonces, ¿cómo es la salvación, no? Uno dice, ya nos salvó. El otro dice, no, nos estamos salvando. Y el otro dice, seremos salvos. ¿Se dan cuenta aquí los tres momentos? Pasado, presente y futuro. Ahora les explico. ¿Qué es justificación? Justificación es la justicia imputada de Dios a nuestro favor. ¿Cómo así? Yo reconozco mi condición y permito que el Espíritu Santo me lleve a Cristo. Reconozco que soy pecador y yo digo, Jesús, te acepto como mi Salvador. Cuando yo digo, Jesús, acepto como mi Salvador por mi decisión que tomé, Dios me justifica. ¿Qué significa Dios me justifica? Dios me perdona. Y Romanos 8.1 dice, ahora pues justificados, o 5.1, por la fe tenemos paz para con Dios. Y Romanos 8.1 dice, ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. ¿Por qué no hay condenación? Porque Cristo me justificó. Es decir, Él se coloca en mi lugar y me salva por sus méritos. ¿Correcto? ¿Cuándo ocurre la justificación? Cuando yo acepto a Jesús. Aquí en este proceso entra la aceptación, entra el bautismo. Ojo, el bautismo es el inicio. Por eso se llama nacimiento. ¿Correcto? ¿Cómo un niño va a aprender a caminar si primero no gateó? ¿Y cómo va a gatear si primero no nació? Entonces, el bautismo es el nacimiento. Y cuando nace, el nacimiento, ¿qué cosa sería? Justificación. Muy bien. Cuando nace toda la vida, ¿el niño queda allí para estar en los brazos de mamá? No, crece, ¿o no? Muy bien, gatea, se cae, se levanta. ¿Eso cómo se llamaría? Santificación. ¿Qué cosa es santificación? Una vez que Dios me justificó, entonces yo todos los días empiezo a caminar con Cristo. La salvación es un asunto diario. Por eso dije que la salvación tiene que ver con progresión. ¿Qué es progresión? Cada vez voy aprendiendo más, cada vez voy dejando malos hábitos, cada vez me asemejo más a Cristo, porque camino con Cristo. A ver, un ejemplo práctico. Todos tenemos buenos amigos, ¿verdad? No todos son nuestros amigos íntimos. ¿Ya te diste cuenta que mientras más andas con una persona, más te pareces? Terminan hablando del mismo dejo, terminan teniendo los mismos gustos, y en una pareja de casados esto se puede ver mucho más. Mientras más tiempo juntos, más se parecen. Ahora, cuando un cristiano todos los días esté en la presencia de Dios, no necesita que alguien le diga, hey, quítate eso, no hagas esto, no hagas lo otro. No. ¿Por qué? Porque sus gustos van a ser los gustos ¿de quién? De Dios. Y esto es una progresión en la vida. ¿Cuál es mi parte? Aferrarme a Cristo. Ahora les hago una pregunta. ¿Qué hice yo para ser justificado? Yo no me justifico. ¿Quién justifica? Dios. ¿Qué hice? Solo le acepté. ¿Qué hago yo para ser santificado? Yo no me santifico. ¿Quién santifica es Dios? ¿Cuál es mi parte? Permitir, buscar todos los días la presencia de Dios hasta que llegue la glorificación. ¿Qué es la glorificación? Vamos a 1 Corintios 15,
51. Miren lo que dice la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51. Wow, esto es impresionante. Os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista ¿de qué? De inmortalidad. ¿De qué momento está hablando aquí Pablo? De la venida de Cristo. ¿Qué sucede cuando Cristo viene a la tierra? Los que murieron en Cristo se levantan perfectos. Aquel que murió sin una pierna, ¿cómo se levanta? Con 2 piernas. Aquel que murió con un defecto, ¿cómo se levanta? Perfecto. Y los que estamos vivos, dice Pablo, en un cerrar y abrir de ojos, seremos ¿qué cosa? Transformados. ¿Saben qué significa transformado? Que Dios arranca de nosotros la naturaleza pecaminosa. Entonces volvemos a ser igual que Adán antes de pecar. Ya no tenemos más defectos, ni físicos, ni mentales, ni espirituales. Somos perfectos. Ahora sí llegamos a la perfección. Pero hemos pasado por un proceso de santificación. ¿Correcto? ¿Se entiende allí? ¿Cuándo ocurrirá eso? Cuando Cristo regrese. Hay algunos que dicen que la justificación me dé el título para el cielo. Claro, porque Cristo me salva. La santificación me hace idóneo para el cielo. Porque en el proceso de santificación, Dios va cambiando mi vida. Va transformándome de gloria en gloria. Y me voy asemejando ¿a quién? A Cristo. Entonces aquí no se trata de qué hacer o qué no hacer, sino de cuánto tiempo estoy al lado de Jesús. Amigos, hay tanta gente, cristiana incluso, que está haciendo las cosas por miedo. Está guardando las cosas y no tiene sentido. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo para salvarse. La salvación es de Cristo. Si hay algo que tengamos que hacer, que sea porque amamos a Dios. Por eso Jesús dijo en Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. No dice guarda los mandamientos para salvarte. Guardar los mandamientos, obedecer, dejar los malos hábitos, es una cuestión de amor. Y en el amor, ¿qué cosa hay? Relación diaria, continua, estrecha. Entonces, la salvación en 3 tiempos, algunos lo definen así. En la justificación, algunos lo colocan con 3 P's. En la justificación, Dios me libra de la penalidad del pecado, es decir, de la condenación del pecado. En la santificación, Dios me libra del poder del pecado. El pecado ya no me esclaviza. Yo soy libre en Cristo. Y en la glorificación, Dios me libra de la presencia del pecado. ¿Por qué? Porque ya no tengo más naturaleza pecaminosa. ¿Se comprende esto? La salvación en 3 momentos. Ahora, ¿qué metáfora Jesús usó para hablar de la santificación? Allí Edgar ya nos ganó con el texto, ¿verdad? Miren lo que dice Jesús. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, ¿qué cosa dice? Nada podréis hacer. Por eso es que nuestra lucha termina siempre en derrota. Queremos hacer, pero sin Cristo. Por eso es que el camino se vuelve difícil, pesado. Pastor, guardar esto, hacer esto, obedecer, eso ya no, es muy cansado. Claro,
porque piensas hacerlo separado de Cristo. Ahora, versículo 7 dice, si permanecéis en mí, mis palabras, y una vez más, ¿en quién tenemos que permanecer? En Cristo. ¿Y en qué más? En su palabra. ¿Recuerdan la oración de Jesús? Santifícalos ¿en qué? En tu verdad. ¿Qué cosa decía Pablo? Los que son santos ¿en quién? En Cristo. Y aquí Jesús lo resume. Si permaneces en mí y mi palabra permanece en vosotros, pidan todo lo que quieran y será hecho. Claro, porque tus pedidos serán diferentes. Serán de acuerdo a la voluntad de Dios. Qué linda ilustración, ¿verdad? Yo soy la vid. Ustedes conocen la planta de la vid. El que permanece en mí, este lleva mucho fruto. ¿Qué fruto lleva aquel que permanece en Cristo? ¿Cuál es el fruto que lleva? Hay algunos que por allí dicen que aquel que permanece en Cristo lleva fruto. ¿Y cuál es el fruto? El fruto es hacer milagros. El fruto es hablar en lenguas. El fruto es hacer un show. El fruto es sacarme allí el terno y tirar para la multitud y todo el mundo se cae. ¿Eso es el fruto, el resultado? Por supuesto que no. Cuando la Biblia habla de un fruto, está hablando del fruto del Espíritu Santo. ¿Y dónde está ese fruto? Gálatas 5, 22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué dice que no hay ley? Claro, porque estás viviendo en armonía ¿con quién? Con Cristo y su palabra. Amigos, cuando nosotros comprendemos que ser cristiano no es guardar reglas, ser cristiano no es caminar por la vida, ¿qué hago, qué no hago? ¿Es pecado, no es pecado? Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es tener una relación viva. ¿De qué sirve que yo tenga tanto conocimiento pero no tengo relación con Dios? ¿De qué sirva que yo sea moralista? ¿Saben quién es un moralista? Aquel que hace bien todas las cosas, aquel que es bueno, pero si no tiene relación con Dios. Pregunto, ¿hay gente buena que no son cristianos y se comportan mejor ese cristiano, sí o no? Sí. Porque es gente moralista, gente honrada, gente honesta. Pregunto, ¿tú eres cristiano o no? Yo no soy cristiano. Y más bien, ves a un cristiano mentiroso, un cristiano deshonesto. ¿Pero qué sucedió? ¿Dónde está la diferencia entre un cristiano auténtico y un religioso? Y aquí va a ser una diferencia. ¿Cuál es la diferencia de un religioso y un cristiano? Un religioso es aquel que intenta tranquilizar su conciencia pareciendo bueno. Se cuida de todos. No habla malas palabras delante de otros, pero en su casa tú no sabes cómo habla. Aparenta ser una persona buena delante de todos, pero tú no sabes quién es cuando estás solo. ¿Y quién es un cristiano? Es auténtico. Es donde es. No tiene máscaras. Porque aprendió a estar unido ¿a quién? Al tronco. Miren, una hoja cuando lo separas de la rama se seca. Nosotros cuando nos separamos de Cristo, ¿de qué savia, tomando la ilustración de la vida, de qué savia vamos a tener vida? Por eso tenemos una vida marchitada, una vida amarilla, una vida seca. ¿Por qué? Porque no estamos unidos a la vid. Ahora, ¿de quién es la obra de santificar? 1 Tesalonicenses 5:23 dice, el mismo Dios de paz os santifica. ¿Quién santifica? Dios. Romanos 12 dice, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Fíjense aquí este texto. No os conforméis a este siglo, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento.
Querido, la vida cristiana es una vida de progresión. Es una transformación que viene a través de ¿qué? Del conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra de Dios. Ahora, qué maravilloso. El apóstol Pedro nos aconseja, crezcan en la gracia y el conocimiento. Presten atención aquí. Todo cristiano que no crece empieza a morir. ¿En qué tengo que crecer? En la gracia. ¿Cómo crezco en la gracia? Cuando me aferro a Cristo. Me relaciono a Cristo. ¿Y cómo crezco en el conocimiento? Cuando abro la palabra de Dios. Por eso, ¿cómo estoy unido a Cristo? A través de la oración diaria. A través de, no momentos de oración, sino una vida de oración. A través del estudio de la palabra de Dios. Yendo a la iglesia para adorar. Predicando para mis compañeros lo que Jesús hizo en mi vida. De esa manera estoy unido a la vid. Porque aquel que no crece empieza a morir. Dentro de nuestro corazón hay dos naturalezas. Una es nuestra naturaleza pecaminosa. La otra es la naturaleza que Dios coloca en ti el momento que lo aceptas. Es la naturaleza espiritual. Y dentro de nuestro corazón se vive la lucha más grande. ¿Sabes quién gana? Al cual tú lo alimentas más. ¿A quién estás alimentando más? ¿A cuál de las dos naturalezas? ¿Cuál es el tiempo que dedicas para Dios? ¿Cuál es el tiempo que tienes para orar? Crecer en conocimiento, crecer en gracia y permanecer. A medida que creces, permaneces, te aferras a Cristo. Y ahí es cuando ocurre un milagro. Los frutos del Espíritu Santo empiezan a aparecer. De manera natural, no de manera forzada. Entonces mi pregunta en este momento es, ¿a cuál de los dos nos parecemos? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Está con fruto o está seca? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cuáles son los frutos que estamos dando? ¿En qué estamos creciendo? ¿En la gracia de Dios? ¿En el conocimiento de Dios? Amigos, ser santo significa vivir sin máscaras. Significa sacar todo aquello que parece bueno para realmente ser bueno. Y aquí está la diferencia de alguien que va para la iglesia solo para aparentar, para tranquilizar su conciencia, para parecer. De alguien que habla tan bonito frente a las personas, pero nadie sabe cómo es en su casa. De alguien que parece perfecto y juzga a los demás, pero tú sabes la vida doble que estás viviendo. Y cada vez que criticas a alguien, tú sabes el pecado en secreto que estás manteniendo. Es hora de quitarnos las máscaras. Es hora de vivir al lado de Cristo. Voy a invitar a Rodolfo que venga para cantar. Y mientras él canta, yo quiero que tú tomes esta decisión. Quiero ser íntegro, quiero ser auténtico, quiero ser santo, quiero depender cada día de ti. ¿Quieres tomar esa decisión? Tómala, mientras Rodolfo está cantando. Él tiene celo por mí, su amor es un huracán, yo árbol soy, doblándome bajo el peso de su viento y gracia. Y así de repente ya no recuerdo mi aflicción eclipsada en gloria. Me doy cuenta de cuán hermoso eres tú y cuán grande es tu afecto por mí. Oh, cuánto me ama Dios, cuánto Él nos ama.
tiene celo por mí. Su amor es un huracán, yo árbol soy, doblándome bajo el peso de su viento y gracia. Y así de repente ya no recuerdo mi aflicción eclipsada en gloria. Me doy cuenta de cuán hermoso eres tú y cuán grande es tu afecto por mí. Oh, cuánto me ama Dios, cuánto Él nos ama, Él nos ama hoy. Nos trae redención, si esta gracia es un mar donde nos sumergimos. El cielo y la tierra se unen en un beso y mi corazón salta en mi pecho. No hay tiempo de persistir en lamento cuando pienso en tu amor. Te pregunto, ¿cuál es el título que tienes? ¿Cuál es el cargo que tienes? Mi pregunta es, ¿bajo qué máscara te estás escondiendo? ¿Cuál es la máscara que colocas para todo cuando tú sabes que en tu corazón hay algo que cambiar? Hasta hoy estás viviendo un cristianismo sin felicidad, un cristianismo de reglas. Eso de vivir un cristianismo de compañerismo con Cristo. Y Él irá cambiando, Él irá renovando, Él irá transformando tu vida. Un día Jesús dijo a los líderes de su época, ustedes se parecen a sepulcros blanqueados, porque por afuera todo está bien, pero por adentro hay podredumbre, por adentro no está nada bien. Querido, de nada sirve hacer tantas cosas
ser líder, incluso tener todo el conocimiento bíblico, si no tienes una relación, si día a día no estás creciendo en gracia y creciendo en la palabra, entonces solo estamos perdiendo tiempo. Es hora de aferrarnos a Cristo. Tomas esa decisión. Podemos orar juntos. Querido Dios, toma nuestro corazón. Nos aferramos a ti. Que cada día sea una nueva experiencia de caminata tuya. Queremos tener una experiencia real. Queremos obedecer tus mandamientos por amor. Queremos obedecerte porque realmente tú produces ese fruto en el corazón. Te suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Te espero la siguiente semana para hablar sobre un asunto tan importante aquí en Biblia Fácil.